Bien, estamos transmitiendo en vivo por Face. Vamos a leer algunas efemérides que desde luego tendrán que ver con las mujeres. Vamos a ver aquí que también llegue alguien solicitando jugar con nosotros, si acaso. Funciona el doble Face aquí para poder entrar al Face. El grupo de análisis político de la izquierda. Participó una compañera de la Guardia Fundadora de Morena, Sánchez, junto con su esposo, Juan Martínez, ella a Rossi. Y bueno, vamos a, antes de empezar a darle espacio para que hable durante, no sé, 20, 25 minutos sobre el humanismo mexicano, que es el tema que desarrolló ella, no sé, el año pasado, en el colectivo vamos a leer primero algo que se denomina las brujas, es del 7 de marzo. El tema de la mujer, ¿no? Dice cómo miraban los hombres a las mujeres decenas de años atrás, centenas. Dice aquí, marzo 7, las brujas. Dice las brujas, 7 de marzo. En el año 1770, una ley inglesa condenó a las mujeres engañeras. Estas pérfidas seducían a los súbditos de su majestad y los empujaban al matrimonio utilizando malas artes tales como perfumes, pinturas, baños cosméticos, dentaduras postizas, pelucas, rellenos de lana, corsés, armazones, aros y aretes y zapatos de tacones altos. Las autoras de estos fraudes, decía la ley, serán juzgadas según las leyes vigentes contra la brujería y sus matrimonios serán declarados nulos y disueltos. El atraso tecnológico impidió incluir las siliconas, la liposucción, el botox, ¿será eso? ¿Quién sabe? Las cirugías plásticas y otros prodigios quirúrgicos y químicos. Esta es la palabra del hombre del libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano. Esto fue real, ¿eh? No es un cuento. Como el que sigue, que está peor que este. Dice 8 de marzo, homenajes. Agárrense que va, ¿eh? Esto ya comentaba el lunes en el grupo de los lunes con los compañeros de Morena. Anticipaba disculpas porque no estamos de acuerdo en nada de lo que aquí voy a decir, ¿no?
pero esto es lo que narra Galeano. Aquí vamos a acercarnos el micrófono para que se escuche bien. Dice, homenajes, día 8 de marzo. Hoy es el Día de la Mujer. A lo largo de la historia, varios pensadores, humanos y divinos, todos machos, se han ocupado de la mujer por diversas razones. Por su anatomía. Aristóteles decía, la mujer es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino, la mujer es un error de la naturaleza, nace de un esperma en mal estado. Martín Lutero, los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas, están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas para tener hijos y quedarse en casa. Por su naturaleza, Francisco de Quevedo, las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. San Juan Damasceno, la mujer es una burra tozuda. Arthur Schopenhauer, la mujer es un animal de pelo largo y pensamientos cortos. Y por su destino, dijo Yahvé a la mujer, según la Biblia, tu marido te dominará. Dijo Alá a Mahoma, según el Corán, las buenas mujeres son las mujeres obedientes. Este es el libro de los hijos de los días de don Eduardo Galeano, y aquí pues dio cuenta de cómo miraban a las mujeres los machos de la antigüedad. Todos ellos muy ilustres, ¿no? Divinos son nosotros mortales, como dijo. Bien, prometí traer aquí la voz de la compañera Rosy, que en el grupo de izquierdistas se presentó este domingo pasado, hablando sobre el humanismo mexicano, que es, diríamos, la ideología, pudiéramos decir, que sustenta Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo tengo mis asegúnes, pero bueno, vamos a dejar que Rosy aquí nos explique si es que no tenemos problemas con el audio. A ver, vamos a darle para adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su Círculo de Estudios Esparta este 5 de marzo, ya 5 de marzo del 2023. El día de hoy, bueno, seguimos discutiendo sobre el tema del humanismo mexicano, seguimos construyéndolo, seguimos abordándolo desde diferentes temas, desde diferentes perspectivas, y el día de hoy toca analizar el tema de los derechos humanos. Recordemos que el principio y esencia y fundamento del humanismo mexicano está plasmado en la frase por el bien de todos, primero los pobres. Pero ¿en qué sentido se relaciona esto con el tema de la dignidad, con el hecho de ser reconocidos como humanos, como humanas, más allá de las diferencias culturales, políticas o algunas otras que son importantes destacar, pero finalmente en qué sustentamos pues esta idea de los derechos humanos? Para ello pues nos acompañan la compañera Rosy García y el compañero Juan Martínez, quien el día de hoy nos van a presentar el tema, y bueno, nos acompañan también además de compañero Andrés, la compañera Reina y el compañero Héctor, también nos acompañan compañeros que viven en Estados Unidos, que también gustan compartir su experiencia muy importante, muy interesante en Estados Unidos, y que también desde una perspectiva, desde lo que sucede también en la construcción de lo que ha sido Filipinas y en el territorio que significa vivir en Estados Unidos. Entonces, como vemos, hay elementos aristas que nutrirán la discusión del día de hoy. Y pues, sin más, adelante, compañeros, Rosy y Juan, les escuchamos. Ok, sí. Pues muy buenas tardes a todos, queridos compañeros. Creo que vamos a tener una sesión única. Esto no había pasado nunca. Vamos a tener a los verdaderos protagonistas de los eventos más importantes aquí en Estados Unidos con respecto a las luchas, ¿verdad? Luchas del movimiento filipino para transformar Filipinas, y fue uno de los que nos ayudó a nosotros a formar
los primeros pasos de Morena acá en los Estados Unidos. Y también el compañero Arturo es del movimiento sindical acá de Estados Unidos también, muy importante. Entonces, pues me permito empezar con una textualización de un evento histórico, de cómo se fueron dando las cosas para acercarnos a lo que hoy es el humanismo mexicano, ¿verdad? Que tanto nos llama la atención ahora y que parece que no es una broma. Creo que lo va formalizando bien Andrés Manuel. Y pues vamos a permitirnos empezar más o menos con este tema, el humanismo mexicano y los derechos humanos. Capítulo 1, el estado natural del hombre. Autor, Thomas Hobbes. Temas, el hombre lobo y el devenir animal de la soberanía. Decibe ese libro, que quiere decir el ciudadano, en el año 1642. La teoría de la soberanía de Hobbes postula la existencia de un estado de naturaleza prepolítica y sin ley, donde impera el miedo a la muerte violenta y la propiedad privada no existe. Y del que solo se puede salir mediante un contrato de transferencia y cesión de derechos entre individuos que al pactar dan forma al soberano leviatán, o sea, el estado absolutista. La célebre frase Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Esta frase que aún hoy ampliamente es utilizada por filósofos, políticos y teóricos. En las humanidades, para ilustrar la condición brutal y anárquica del ser humano en el estado de naturaleza, antes del establecimiento de un gobierno civil, al contrario de lo que suele suponer el consenso humanista, la frase Homo homini lupus nos alerta sobre la articulación entre animalidad y melancolía en la teoría política. Existe evidencia que permite afirmar que la licantropía era utilizada con frecuencia para conceptualizar el malestar político y religioso. Robert Burton afirma que el melancólico aúlla como un lobo y ladra como un perro. Hobbes animaliza al ser humano en el estado de naturaleza como forma de existencia animalística, no política, y procede a dar entrada al ámbito de lo político solo mediante instrumentos de humanización como el lenguaje y el raciocinio. Hobbes paga un precio muy alto por ayudarnos a recobrar la compostura. Por un lado, expulsa a la animalidad fuera del ámbito de lo político. Por otro, escenifica su retorno como síntoma mediante el tropo, o sea, miedo recurrente de la voracidad lupina. Capítulo 2, el contrato social, por Jean-Jacques Rousseau. La soberanía y el gobierno, 1762. El hombre tiene algo de común con los animales y algo de exclusivamente humano. Estamos acostumbrados a designar lo uno y lo otro, con los nombres, el cuerpo y alma. Respectivamente, al cuerpo pertenece cuanto en el hombre es naturaleza y al alma cuanto en el hombre es espíritu, aun cuando se desconozca que hay dificultad en establecer las fronteras. El problema de la política es lograr que esta convivencia sea lo más justa y feliz. La sustancia de la sociedad es indispensable a la subsistencia de cada ser humano y de la especie humana en general. Los
Los respetos sociales son de varias categorías según sean más o menos indispensables a la subsistencia de la sociedad. Se procura, pues, impedir las violaciones contra esos respetos. Y si las violaciones ya han acontecido, se las castiga para que no se repita. Consecuentemente, el contrato social se considera una obra sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por miedo de un contrato social. Bajo la teoría de un contrato social se fundamenta buena parte de la filosofía liberal por su versión filosófica del individuo como fundamental, que luego decide vivir en sociedad, por lo que necesita del Estado de Derecho que asegure las libertades para poder convivir. Se dice que este libro fue uno de los muchos incitadores de la Revolución Francesa por sus ideales políticos. Número 3, la Revolución Francesa, o sea, la guerra, antiguo régimen de la monarquía, el tercer estado, que es la constitución del Estado francés, cuando se instala la Asamblea Nacional en 1789. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que convulsionó Francia y por sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentan a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, siendo sus características fundamentales: 1. Inalienable. La voluntad general no puede alienarse. 2. Indivisible. Dividir la soberanía es matarla. 3. Infalible. La voluntad general no puede errar. Número 4. Absoluta. La soberanía es un poder absoluto, sin límites, en lo que respecta a su propia supervivencia y bienestar. Gracias a las leyes, los individuos obedecen y sirven sin tener un amo. Las leyes otorgan a quien las cumple libertad porque su observancia se da a partir de su propio consentimiento. No se puede negar que el concepto de libertad rawlsiana como inalienable, en donde renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre que fue recogida pues así nada más, por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1789. Es uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales. Aun cuanto establece los derechos fundamentales de los ciudadanos y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres. Sin embargo, es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, pero no fue hasta que Olympe de Gouges Hessen en 1791 proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que las mujeres entraron en la historia de los derechos humanos. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la
equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones. La evolución del concepto de los derechos humanos del siglo XVI y extendido por los pensadores sociales del siglo XVII y los ilustrados del siglo XVIII, con las primeras revoluciones legales fue recogido en textos informativos. La Declaración de Derechos de Virginia en el contexto de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789. En ninguno de estos documentos se consideró a las mujeres. A lo largo de la historia, la mujer ha estado relegada social, económica y políticamente por el hombre a un segundo plano. Evidentemente es necesario diferenciar aquí la situación de la mujer según pueblos, sociedades y civilizaciones. Cuarto, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primera constitución de la historia que incluye derechos humanos en 1917, artículos 3, 27 y 123. La Constitución Política de los Derechos de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes, los tres órdenes de gobierno y entre todos aquellos y los ciudadanos. Los derechos sociales expresados en los artículos 3, 27, 123 son producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. Quiero hacer hincapié en el artículo 1 o primero de dicha Constitución, que reza lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales. Artículo 3, todo individuo tiene derecho a recibir educación. Artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas son propiedad de la nación. Artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Capítulo 5, Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos y brinda a las personas de todo el mundo un poderoso instrumento de la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Por primera vez se expresaron claramente los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad. La adopción de la Declaración Universal no puso fin a los abusos contra los derechos humanos, pero se ha podido garantizar a muchas personas la libertad ante la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación injusta. El poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Un aspecto vital de esta tarea es empoderar a las personas para que exijan lo que debería estar garantizado, sus derechos humanos. Capítulo 6, número 6. Inciso A. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Es un organismo de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA. Fue creada por resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Actualmente, la mexicana Tania
Reneaum Fancy es la secretaria ejecutiva. Junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una de las dos entidades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Tiene su sede en Washington, D.C., USA. Inciso B. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México. Es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. Su actual titular es María del Rosario Piedra Ibarra. La CNDHM se creó el 6 de junio de 1990, siendo su primer presidente el doctor Jorge Carpizo. Derechos, en capítulo 7, Derechos Humanos en el Humanismo Mexicano. El comportamiento apegado a normas éticas es indispensable para vivir en armonía con nuestra conciencia y para el bienestar. El abandono de tales normas conduce más temprano que tarde a las conductas antisociales, al desprecio de la ley, a la destrucción de la paz y a la desintegración en todos los niveles de la sociedad. Se establece así un círculo vicioso y una caída en espiral de la civilización a la barbarie. El régimen neoliberal y oligárquico imperó en el país entre los años 80 del siglo pasado y las 2 primeras décadas del siglo XXI. Machacó por todos los medios la idea de que la cultura tradicional del pueblo mexicano era sinónimo de atraso y que la modernidad residía en valores de la competitividad, la rentabilidad, la productividad y el éxito personal en contraposición a la fraternidad y a los intereses colectivos. Predicó que la población debía acomodarse a los vaivenes de la economía, que se aprieta en el cinturón en vez de promover una economía que diera satisfacción a las necesidades de la gente. Los más altos funcionarios dieron ejemplo de comportamientos corruptos y delictivos y de desprecio por el pueblo y hasta por la vida humana. La cuarta transformación de la vida pública nacional se ha propuesto erradicar la corrupción, construir un estado de bienestar y de derecho y de heredar un país libre, democrático y soberano, en que la política se oriente por el principio del servicio a los demás y en el que el desarrollo no deje fuera a nadie. Para cumplir tales propósitos es obligado a impulsar una revolución de las conciencias, esto es, construir una nueva ética humanista y solidaria que conduzca a la recuperación de valores tradicionales mexicanos y universales, es decir, a partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades de México, profundo y apoyado en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. Debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores individuales y colectivos. Es urgente revertir el desequilibrio que existe entre el individualismo dominante y los valores orientados a hacer el bien en pro de los demás. Por eso, cuando hablamos de una república amorosa, con dimensión social y grandeza espiritual, estamos proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía 3 ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia
para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública, y el amor para promover el bien y lograr la felicidad. Así es como llegamos al humanismo mexicano. Es una manera de nombrar a nivel teórico el proyecto político, económico y social que se está impulsando en nuestro país. Una buena forma de identificar el perfil del humanismo mexicano es marcando su radical antagonismo con la ideología neoliberal. Es necesario hacerlo así, pues fue de las ruinas de una nación devastada por el neoliberalismo que el humanismo mexicano surgió como otra forma de entender la sociedad y la política. El humanismo mexicano nace explícitamente con ese fin. La piedra fundamental de esta doctrina debe buscarse en el lema máximo del movimiento: por el bien de todos, primero los pobres. De esta manera, el humanismo mexicano es la doctrina de un movimiento que busca canalizar el esfuerzo colectivo para establecer la solidaridad como criterio rector de las relaciones de una comunidad llamada México. El imperativo, primero los pobres, es la principal máxima que integra la visión humanista de la Cuarta Transformación. Primero, los más desprotegidos, los marginados, discriminados, desplazados, explotados, porque están enormemente de los beneficios, porque distan enormemente de los beneficios que otros tienen. Y es necesario luchar en solidaridad por la igualdad y la equidad. En tanto, son mis semejantes, podría estar yo en lugar de ellos. El francés Pierre Leroux, en 1797 y 1871, promotor de un socialismo humanitario, concibió la solidaridad como conexión y lazo humano, inscrito en una realidad universal, abierta, que se asume humana en función de esa relación con el medio y con los otros. Para el humanismo mexicano, el Estado es el brazo organizado de la solidaridad social, y esto le genera obligaciones muy concretas. El humanismo mexicano se presenta como una doctrina de la cooperación humana. Vale decir lo siguiente: el bienestar colectivo no se construye con la suma de logros individuales, sino que por el contrario, es condición para que esos logros sean posibles. El 27 de noviembre del 2022, Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México con la finalidad de presentar los logros de sus 4 años de gobierno, y su propuesta sería llamarle humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, sino a crear una sociedad igualitaria y un Estado garante de justicia social. Al asumir la idea de construir un país solidario, igualitario y libre, se opta por un espacio donde caben todos los mexicanos, incluyendo el de quienes viven fuera de la frontera. Sin llamarla propiamente así, desde un inicio, la Cuarta Transformación incorporó en su ideario la virtud de la solidaridad que caracteriza al humanismo. La cartilla moral es bastante explícita cuando privilegia la búsqueda de lo bueno y el bien para todos, que solo puede darse a través de la solidaridad. Por eso, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad, en medio de un mundo que se debate
entre, entre el neoliberalismo y el humanismo. El presidente de México, sencillo y valiente, continúa apegado con mayor énfasis a 18 meses de concluir su gestión, al valor del amor entre los seres humanos como la única vía para lograr la paz, sin la cual la civilización no puede mirar con optimismo el futuro. Rosy García, Indiana, febrero 18, 2020. Muchas gracias, compañeros. 2023. Ay, me equivoqué. 2023. Muchas gracias, compañeros. Ahora sigue Juan. Sí, bueno, no sé si ahí va a haber algún cuestionamiento, le seguimos. Pues no sé, Adelante, Juan, adelante preparado. Y pues nada más, recordar que hay que dejar un poquito para después la discusión. Sí, ya. Bien, bueno, aquí tenemos esta presentación de Rosy García, que el Día de la Mujer, que es hoy, 8 de marzo, bueno, tuvimos el honor de tenerla aquí en Archipiélago. Este es un programa, obviamente, posgrabado de la sesión que tuvieron el domingo pasado, los del grupo de Orlando Guillén, Andrés y alguna otra persona que andaba por acá. Entonces, vamos a suspender esta alocución de Rosy y vamos a pasar a retirarnos. Esto fue un homenaje a la mujer a través de la participación de Rosy. Déjenme ver acá que no vaya a distraernos cuando se vuelva a reiniciar esto. A ver si lo tenemos acá. Bueno, miren, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos próximamente. Seguiremos atentos con las participaciones de estos compañeros y otros más. Vayan a mi página radiomorena.net y ahí van a ver los jueves a las 6 de la tarde hay una reunión de la Asamblea Nacional de Morena, de Ackerman, donde se está preguntando si se cree necesario. Decía que aquí dejamos la participación de los compañeros de este grupo, de compañeros de izquierda. Esparta se llama el grupo. Esparta, grupo de estudio, ¿no? Qué interesante que haya esto. Invitaron a Juan y a su señora Rosy García a participar en la charla del humanismo mexicano. Un día hablaremos sobre esto. Vamos a dejarlo acá. Les decía, vengan a mi página radiomorena.net para que vean ahí lo que sigue. Los jueves, por ejemplo, a las 6 tenemos el grupo de Ackerman en vivo. Voy a tratar de hacerlo como lo hice ahora en este programa grabado. A ver si me funciona el Face para hacerlo de las dos formas. Si no, lo que haré pues es transmitirlo después, ¿no? El programa de Ackerman. Y estos muchachos que acabamos de ver ahora tienen un programa todos los domingos a las 3 de la tarde, hora de acá de Tijuana, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. ¿Sí? Grupo Esparta. ¿De qué van a hablar el próximo domingo? Pues nada más y nada menos que del pedagogo brasileño Paulo Freire. ¿Sí? Y estoy leyendo ahora un libro que se llama Utopía de la Esperanza, de él, si no me equivoco el título. Y bueno, comentaremos ahí, participaremos en vivo con ellos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Vayan a su página de Face, que es precisamente el grupo Esparta. Ahí lo pueden encontrar. Y ahí en vivo van a poder participar y meterse, ¿no? Para entrar al programa de Ackerman, pues se requiere registrarse antes. Vayan a la página de él, ahí vean en mi página dónde está la página de él, y se registran y si pueden mandar un adelanto de lo que quieren hablar, y se les da 3 minutos para que participen.
puede haber 2 tandas sobre eso, ¿no? Estamos trabajando, pues, por la educación, la preparación de nuestra gente, del partido, de Morena, y ya lo citamos por ahí, saber para ser libres, decía José Martí, y el poeta peruano César Vallejo decía saber más para ser más libres. Yo me retiro por hoy, esperamos vernos pronto en mis programas los miércoles. Este sábado lo más seguro que tengamos un escritor español que escribió un libro sobre la guerra. Todavía no tengo la hora, pero por ahí se los anuncio. Bueno, hasta pronto.